Bueno, bienvenidos nuevamente. La idea es continuar con el resto de las estrategias terapéuticas. La idea de hoy es hablar un poco de las terapias oncológicas dirigidas. Desde ya le quiero adelantar que esta clase es meramente introductoria. Está claro que cada uno de los grupos terapéuticos dentro de esta modalidad, dentro de esta estrategia, sin duda amerita una clase para profundizar mucho más los aspectos farmacológicos básicos, así como sus implicancias terapéuticas en relación a usos, indicaciones y presentación de efectos adversos, manejos de los mismos y demás. ¿Tá? Así que sería clave tomarlo desde esa perspectiva. ¿Qué entendemos por las terapias dirigidas? Bueno, las terapias dirigidas, junto con parte de lo que son las nuevas terapias biológicas, nuevas, entrecomillado, porque ya hace muchos años que estas estrategias terapéuticas vienen utilizándose en la práctica clínica. Dentro de las terapias biológicas, como tal, tenemos cualquier otras inmunoterapias no específicas, las terapias con virus oncolíticos, las vacunas contra el cáncer y las estrategias terapéuticas celulares con CAR-T. Esto básicamente es más frecuente en la esfera hemato-oncológica. Y por último, nos quedan los anticuerpos monoclonales y las estrategias terapéuticas con moléculas pequeñas. Estos últimos dos son lo que entendemos por terapias dirigidas, porque son grupos farmacológicos que tienen la capacidad de aumentar la selectividad y de ahí su agrupación. Lo que sí tienen que tener claro desde ya es que dentro de las terapias dirigidas vamos a tener un grupo de fármacos que van a ser biológicos, y estos son los anticuerpos monoclonales, y otro grupo dentro de las terapias dirigidas que son fármacos de síntesis química, que son las moléculas pequeñas. Pero además, los anticuerpos monoclonales forman el grupo de las terapias biológicas en su totalidad. Bien. ¿Qué se entiende entonces básicamente por las terapias dirigidas? Bueno, es lo que les vengo diciendo. Lo que intentan estas estrategias terapéuticas es aumentar la selectividad y actuar de forma justamente selectiva sobre genes específicos o sobre proteínas o sobre un entorno del tejido en particular que favorece el crecimiento y la supervivencia y la propagación de los tumores. Obviamente que estas estrategias terapéuticas dirigidas ofrecen una mayor relación beneficio-riesgo en términos de que aumentar la selectividad sobre la estructura diana que voy a actuar, evito la poca selectividad y especificidad que tenían las estrategias terapéuticas que hasta ahora veníamos viendo con los citotóxicos y las terapias hormonales. A pesar de ello, son fármacos que no van a estar exentos de reacciones adversas. Ningún medicamento, por más inocuo que parezca, más sencillo o incluso que no requiera, y esto es cuestionable, una prescripción farmacológica, todos tienen posibles reacciones adversas y siempre debe ser monitorizada la terapéutica. Recordando esta clasificación, que es la más actualizada que hay más hasta el momento, que les había comentado en una de las clases anteriores, que es la propuesta por las principales agencias reguladoras. ¿Se acuerdan que en aquella clase básicamente veíamos cómo íbamos a ir de una estrategia terapéutica antitumoral dirigido principalmente a la célula y en particular a lo que era la síntesis del material genético y de los precursores de ese material genético, para luego en el advenimiento de la terapéutica oncológica, vamos como saliendo un poco de la terapia, del encare tan celular o tan nuclear para ir más hacia modular lo que son estructuras más citoplasmáticas o estructuras de membrana y incluso un poco más allá, intentando modular todo lo que es el tejido tumoral y la parte de vascularización e incluso otras estructuras celulares que forman parte del sistema inmune que contribuyen a la aparición o a la propagación y metástasis de los tumores. Estos últimos aspectos son los que vamos a intentar abordar en parte en esta clase. Y esto está bueno que siempre retomen esta clasificación
Me parece que es muy orientativa y aporta mucha información en cuanto a las estrategias de modulación que ofrecen los diferentes grupos terapéuticos. En esta línea, entonces, las terapias dirigidas van a tener como principales dianas farmacológicas modular el crecimiento celular, la duplicación celular y la neoangiogénesis como punto clave de todo este grupo de terapias dirigidas. Vean ustedes que hablo de dianas farmacológicas y lo voy a usar mucho porque estrictamente no voy a modular en gran parte desde lo que vimos con los fármacos citotóxicos y lo que vamos a ver alguna vez en algunos casos ahora. La mayoría no son estructuras receptoriales como tal. El concepto de receptor farmacológico tiene toda una connotación que hace el concepto y por lo tanto parte de las estructuras que modulo con este grupo terapéutico no siempre son estructuras receptoriales como se entiende desde la farmacodinamia o de la farmacología más básica, y sí son otras estructuras blanco o dianas que yo puedo modular y en ese entendido vamos a estar hablando. La clase de hoy básicamente es hablar de los anticuerpos monoclonales, abreviado comúnmente en la literatura como los MABs. Como ustedes obviamente ya conocen, los anticuerpos monoclonales son inmunoglobulinas y estas en realidad son inmunoglobulinas que se han modificado para reconocer determinadas estructuras, en este caso determinados antígenos, y una vez que se dé la interacción entre el anticuerpo y la estructura antigénica, desencadenará una secuencia de señales en la estructura celular que en general puede llevar o a la muerte de la célula, al detenimiento del crecimiento, o incluso podemos activar otras células para que actúen sobre las células tumorales. Como veíamos al inicio dentro de la clasificación de las terapias dirigidas, teníamos los anticuerpos monoclonales, que son terapias biológicas. Estos son medicamentos biológicos o biológicos, como comúnmente se le conoce. Y el concepto como medicamento biológico se entiende como aquellos fármacos que se han obtenido de algún material biológico. Y esto es importante, o sea que son fármacos que derivan de tejidos o fluidos propios de humanos o de animales o incluso de microorganismos. Muy de la mano viene el concepto de los biotecnológicos, que el aspecto destacado que hay en cuanto a los biotecnológicos es el concepto del ADN recombinante y el requerimiento de ingeniería genética para obtener estos fármacos. Em, Hoy, básicamente, el concepto de biológico va muy de la mano también con el biotecnológico y se engloba dentro de todo un concepto más general que es el de biofármaco. Y este aspecto es bien importante para que lo consideren desde ya, porque va a tener algunas consideraciones y apreciaciones que hacen al medicamento biológico. Dentro de los anticuerpos monoclonales, bueno, básicamente según la fuente de la que se obtiene el anticuerpo monoclonal, obviamente es la terminación que lleva y es lo que los tiene que orientar en cuanto al origen del anticuerpo. Básicamente los orígenes hasta ahora tenemos orígenes murinos, quiméricos, y pueden ser humanizados o completamente humanos. Estos últimos van a ser los UMAB, como nivolumab, como tiene ejemplo allí. Dentro de los humanizados, SUMAB, muy comúnmente trastuzumab, y el quimérico CIMAB, eh, y el ejemplo es rituximab. Un aspecto acá de los medicamentos biológicos que les quiero traer es que obviamente al derivar de organismos biológicos, ya sea tejidos, células de bacterias o por manipulación genética y utilizando para esto también material biológico, hace que tenga determinadas apreciaciones y van a ver que son apreciaciones que van desde estructuras sencillas, pero que son morfológicamente bien particulares respecto a una molécula de síntesis química, que es una molécula mucho más sencilla. Acá tenemos una sumatoria de moléculas, en este caso de aminoácidos, para constituir una estructura mayor, que en este caso va a ser una proteína. Básicamente con esta ilustración quiero que vean cómo podemos ir de una estructura bien
en principio y entre comillas, muy sencilla como la insulina, a estructuras muchísimo más complejas, como son los anticuerpos monoclonales que ustedes van a utilizar en la práctica clínica. Esto hace que tengamos determinadas consideraciones al trabajar con moléculas biológicas que tienen tanto grado de complejidad desde la estructura hasta la forma en la que se obtiene, porque utilizamos organismos vivos. Y la norma en la biología es la variabilidad. No todos los organismos vivos son exactamente iguales, todos tienen tasas metabólicas distintas y esto hace a un concepto muy importante dentro de los biológicos, que es la variabilidad de las moléculas. Y en esto, en farmacotecnia, se lo conoce como la microheterogeneidad, en el que el mismo biológico obtenido dentro del mismo laboratorio, con los mismos pasos y con los mismos protocolos y con aplicando las mismas guías de manufactura, los lotes de los biológicos pueden variar. Y esa es la norma dentro del concepto de los biológicos y quiero resaltar esto porque hace después al concepto que viene a continuación. Entonces, es habitual que manteniendo todo el proceso estandarizado podamos obtener el mismo fármaco de referencia, por así decirlo, el fármaco que es dueño de la patente, tenga en cada uno de sus lotes diferencias, como les muestra acá, por ejemplo, determinadas secuencias de aminoácidos en algunas estructuras no son exactamente iguales. Y esto no determina que haya cambios en la efectividad y en la seguridad demostrada para cada una de estas moléculas, para cada principio activo, para cada fármaco. Entonces, como concepto, la variabilidad natural es inherente a todos los medicamentos biológicos y durante el proceso de fabricación se llevan siempre a cabo rigurosos controles para garantizar que no afecta el modo de funcionamiento del medicamento ni a su seguridad. ¿Esto por qué lo traigo? Lo traigo porque esto hace el concepto de biológico. El medicamento, perdón, biosimilar. El biosimilar, como dice su nombre, es similar al medicamento biológico de referencia, y tiene algunas peculiaridades que quiero contarles porque son fármacos que ustedes van y utilizan habitualmente en su práctica clínica y a veces hay algunos conceptos que no son del todo claros o convenientes o no se cuenta con muchas herramientas para hacer un uso adecuado incluso de biosimilares, perdiendo el paciente la oportunidad de adquisición de una terapéutica. Entonces, los biosimilares en esto son similares al medicamento de referencia. En principio, tienen todas las mismas propiedades físicas, químicas y biológicas. Y lo que tienen son pequeñas diferencias en algunas secuencias de aminoácidos, en algunas porciones de la proteína, tal como casi pasa entre los medicamentos de referencia, que son los dueños de la patente, en los diferentes lotes, como le mostraba hoy. ¿Tá? Ninguna diferencia clínicamente significativa en relación con el medicamento de referencia. Es lo que le decía que por más que haya modificaciones en alguna secuencia de aminoácidos, eso no contribuye a un cambio en la efectividad terapéutica. La variabilidad del biosimilar se mantiene dentro del límite estricto de estos estudios y ahora les voy a mostrar los pasos que debe de seguir todo medicamento biosimilar para garantizar su efectividad y seguridad. Y lo que en línea de esto es que los biosimilares tienen las mismas normas de producción que los de los biológicos o en este caso los originales. Acá tenemos un claro ejemplo, como tenemos un medicamento de referencia, un biológico, supónganse ustedes rituximab de marca Maptera, y acá tenemos, por ejemplo, el medicamento biosimilar rituximab de cualquier otra marca, de cualquier otro laboratorio. Básicamente la estructura es toda la misma, cambia una pequeña secuencia de aminoácidos, pero esta pequeña modificación, como también se podía ver y se puede apreciar dentro de los lotes de Maptera, por así decirlo, no contribuye a cambios en la respuesta terapéutica en términos de beneficio ni de seguridad. Entonces, el medicamento biológico hace como un sinónimo
de lo que es el medicamento genérico en los medicamentos de síntesis, ¿tá? Es ese medicamento que tiene que cumplir con determinadas normas de producción y tiene que demostrar, en el caso de los medicamentos genéricos, bioequivalencia, que eso se demuestra por medio de diferentes estudios según las características biofarmacéuticas del medicamento, y una vez que demuestre la bioequivalencia, podrá ser un medicamento genérico y por lo tanto un medicamento intercambiable. En el caso de los medicamentos biológicos, se usa como una secuencia lógica algo similar, pero lo que se tiene que demostrar ahí es la similitud de una estructura con otra y exige alguna secuencia de estudios, como le voy a mostrar ahora, para poder salir al mercado. Seguramente esto más o menos lo vieron. Esto intenta como mostrar la secuencia de la obtención de la molécula como si fueran las fases de desarrollo del medicamento. Creo que lo vieron algo en la primera clase. Y acá ven cómo son los pasos que sigue la secuencia de desarrollo de un medicamento de referencia biológico y el de biosimilar. Vean que son básicamente exactamente los mismos pasos, sumando en el caso de los biosimilares una etapa extra donde se utilizan estudios comparativos preclínicos. O sea, ellos obtienen la molécula, es muy similar, ¿ya? Hay que usar el concepto de similar. Comparten todas las mismas características que en los ensayos preclínicos, pero después de pasar a los estudios clínicos, tienen una etapa previa donde comparan el comportamiento de esta molécula en estudios preclínicos. Luego que el comportamiento, el resultado de los estudios preclínicos son adecuados y son los mismos que los obtenidos con el fármaco de referencia, van a poder hacer la evaluación clínica, que es básicamente igual a los del fármaco de referencia. Un aspecto bien importante que quiero que denoten es que en esta etapa también se hacen los estudios de inmunogenicidad, que son los grandes problemas que se estima se podría tener dentro de una molécula biosimilar que podría eventualmente generar mayor inmunogenicidad. Eso no pasa así, teniendo el concepto de la variabilidad interlote como pasa con el medicamento de referencia. Entendiendo estos conceptos que son bien importantes y que hacen al conocimiento de un uso racional, y con el objetivo de asegurar la accesibilidad a los medicamentos en patologías tan importantes y particulares como son las enfermedades oncológicas, es bien importante que se lleven esos conceptos en pos de siempre el beneficio del paciente. En cuanto a los anticuerpos monoclonales, vamos a intentar modular diferentes dianas con estos anticuerpos y básicamente vamos a usar anticuerpos contra el factor de crecimiento endotelial vascular. Vamos a utilizar anticuerpos contra el receptor del factor de crecimiento endotelial, eh, el tipo 1, el tipo 2 y contra las proteínas de membrana y algunos otros más. Dentro de los propiamente angiogénicos, el prototipo de este grupo es bevacizumab, es el primero. Obviamente, al ser sumab, es un anticuerpo humanizado, es antagonista de la unión entre el receptor y el ligando, ¿tá? Del factor de crecimiento endotelial vascular. Y básicamente todo su comportamiento farmacocinético es similar al de cualquier inmunoglobulina tipo G endógena, donde la principal vía catabólica es a nivel de la proteólisis endotelial. ¿Tá? No se ve alterado por grandes modificaciones hepáticas o renales. Y lo que sí es importante de este fármaco son la presentación de algunos efectos adversos, reacciones adversas que pueden incluso limitar el uso de estos fármacos en algunos escenarios clínicos. Y en particular, lo que se ha visto con el uso de este medicamento es la hipertensión arterial que es inducida durante el uso de este fármaco. Es un efecto adverso que se ha visto, está vinculado a la dosis y a la tasa infusional, por lo tanto es una reacción adversa tipo A, que estrictamente muchas estrategias de manejo farmacológico no cuentan más que un abordaje terapéutico convencional de la hipertensión arterial, si bien algunas publicaciones ofrecen o promueven el uso de algunos antihipertensivos no convencionales, intentando modular
la hipertensión arterial por otras vías o incluso favoreciendo la expresión de óxido nítrico a nivel endotelial para reducir la hipertensión. Como consecuencia también de la hipertensión y del mecanismo de acción, también estos pacientes pueden presentar proteinuria y como consecuencia de la alteración de la vascularización, el objetivo es actuar sobre la neovascularización, pueden afectar obviamente la cicatrización de los tejidos. Otro de los fármacos es aflibercept. En este caso es una proteína que es recombinante porque tiene una porción de la inmunoglobulina en la porción Fc, que es el dominio extracelular del receptor de crecimiento endotelial, tipo 1 y tipo 2, y lo que hace es unirse justamente al ligando endógeno tipo A, tipo B y al de crecimiento placentario. Y por último, en el caso de Ramurcimab, este fármaco se une directamente sobre el receptor tipo 2. Deme un segundo. A ver Otro de los anticuerpos monoclonales están dirigidos contra el receptor de factor de crecimiento tipo 1. Disculpen que tuve que suspender un segundo. Bueno, como les decía, después tenemos este otro grupo de anticuerpos monoclonales que van contra el receptor de crecimiento epidérmico tipo 1. En este caso tenemos cetuximab, es un anticuerpo monoclonal de tipo quimérico y su estructura es de tipo inmunoglobulina G1, ¿no? Tiene una unión que es selectiva y tiene altísima afinidad por esta estructura receptorial y por lo tanto va a inhibir la proliferación tumoral y disminuye la neovascularización y con esto la capacidad de metástasis. Por la similitud de las estructuras receptoriales donde actúa y a nivel epidérmico, justamente la principal reacción adversa es a nivel cutáneo, en particular en las zonas seborreicas, donde se presenta un exantema de pustuloso tipo acné. También se asocia mucho a reacciones infusionales y se asocian muchas disgionías como hipomagnesemia e hipocalcemia. Habitualmente se utilizan en el cáncer colorectal que no presenta mutaciones de RAS, tipo RAS. Panitumumab es un anticuerpo humano, ven que termina en umab, pero en este caso es de tipo Ig2 y también tiene una alta selectividad y afinidad por el receptor de crecimiento epidérmico tipo 1. Tiene el mismo perfil de indicaciones y de efectos adversos y demás que cetuximab. Por otro lado, también tenemos los anticuerpos monoclonales contra el receptor de factor de crecimiento epidérmico tipo 2. Ahí les dejé también las otras formas en las que lo van a encontrar habitualmente. Y dentro de ellos tenemos obviamente trastuzumab. En este caso es un anticuerpo humanizado, en este caso también Ig1, y actúa sobre el dominio extracelular de este receptor. Por lo tanto, evita la señalización una vez que el ligando interactúa con el receptor. O sea que si bien se podría dar la interacción, el receptor quedaría como apagado y por lo tanto toda la secuencia, toda la cascada de segundos mensajeros no se estaría dando. Se utiliza en el cáncer de mama en varias etapas, el adenocarcinoma gástrico, metastásico y básicamente deben de tener sobreexpresión de este receptor que voy a intentar modular. Es de uso intravenoso, se usa en perfusión. Tiende a ser un fármaco que en general es bien tolerado, pero en terapias combinadas con antraciclinas se asocia insuficiencia cardíaca, así que hay que tener esa precaución. Pertuzumab es un humanizado y a diferencia del anterior, si bien va la estructura receptorial, va perdón, epítopo del receptor, que esa es la diferencia con trastuzumab. Y por lo tanto, a ir a esta estructura evita la formación de los heterodímeros y por lo tanto no se va a activar finalmente el receptor. El uso básicamente es casi que en las mismas indicaciones como en el cáncer de mama, metastásico y obviamente se requiere siempre la sobreexpresión del receptor que se intenta modular. Y por último tenemos este combinado, ado, trastuzumab, ematanzina
Básicamente, este fármaco son estas moléculas en una unión covalente de trastuzumab con emtancina, y emtancina es un agente antimicrotúbulo. Por lo tanto, el efecto va a ser mediado por la acción sobre el receptor del factor de crecimiento epidérmico tipo 2 y un efecto citotóxico directo mediado por los agentes antimicrotúbulos. Por lo tanto, acá va a requerir, en esto de que le intentamos transmitir y en lo que se tiene que construir del perfil farmacológico, de ahí denota justamente la importancia de que voy a utilizar un fármaco antimicrotúbulo y por lo tanto todo el perfil de efectos adversos que en general estos fármacos asocian, y en este caso un biológico, un anticuerpo monoclonal, como en este caso va a ser trastuzumab, que tengo que tener cuidado si en combinación con los agentes antimicrotúbulos puede potenciar o favorecer la expresión de otros efectos adversos. Vamos ya medio finalizando. Hemos intentado actuar sobre diferentes estructuras receptoriales o incluso sobre ligandos. De ahí, por eso es que hablamos de dianas farmacológicas. Ahora vamos a intentar modular proteínas de superficie. La más conocida, obviamente, es la proteína CD20. En este caso, el que modula y como el primero en esta serie es rituximab. Cimab, acuérdense, terminación, por lo tanto es un quimérico, obviamente que actúan principalmente sobre los linfocitos tipo B, porque son las estructuras celulares donde más se expresa el CD20 y por lo tanto en los linfomas Hodgkin. La porción Fab se une al antígeno y la porción FC de la inmunoglobulina, en este caso el anticuerpo, es la que favorece el reclutamiento de los efectores, y hay diferentes estrategias de uso, desde monoterapia a terapia combinada con otros fármacos, incluso citotóxicos y demás. Ofatumumab es un anticuerpo monoclonal humano, es un anti-CD20, pero acá tiene alguna diferencia con rituximab. Este fármaco tiene la capacidad además de generar citotoxicidad directa y también mediada por la activación del complemento. Por esto es que se usa en general para, por ejemplo, la leucemia linfoide crónica refractaria, y el perfil de efectos adversos es similar al de rituximab. Modulando otras proteínas de superficie, como tenemos el CD52, en este caso es alemtuzumab. CD52 es un antígeno de los linfocitos que está presente en los linfocitos B y T, todos ellos maduros, sanos y tumorales. Y básicamente induce la lisis mediante la fijación de complemento y citotoxicidad directa mediada por la célula, al igual que el fármaco anterior, ofatumumab. Y por último tenemos brentuximab, que a diferencia de los anteriores, actúa sobre la proteína CD30. Este CD30 es un antígeno que está en células tumorales del linfoma Hodgkin y en linfomas anaplásicos. Es bien interesante porque presenta una unión covalente con, con este agente antimicrotúbulo y favorece la muerte celular directa, ¿no? Intentando modular ahora algunos otros antígenos, como casi que protagónico por fuera queda ipilimumab. En este caso es un anticuerpo humano que actúa contra el antígeno 4 de los linfocitos T, en la abreviación habitual que lo van a encontrar, el CTLA4. Habitualmente el CTLA4, su función es inhibir la actividad de los linfocitos. Por lo tanto, en este caso, utilizar un inhibidor de la inhibición, vamos a intentar favorecer la infiltración del tejido tumoral por estos linfocitos, y por lo tanto va a inducir a la muerte de la célula tumoral de forma inmunomediada. Y la indicación de uso básicamente es el melanoma avanzado. Por último, vamos a intentar modular estas estructuras como el PD1 y el PDL1 ligando. El PD1 es un receptor que está presente solamente en los linfocitos tipo T que están activados, y obviamente el ligando de este receptor son tanto PDL1 y PDL2, L de ligando, que se expresan tanto en las células tumorales y en el estroma. Una cosa que es clave para entender el mecanismo de acción es que la interacción del receptor PD1 con el ligando
genera una regulación negativa de la actividad de los linfocitos T, tal como pasaba antes con STLA4, y por lo tanto, al estar inactivado los linfocitos T, favorece el escape, por así decirlo, de las células tumorales de lo que es todo las células inmunitarias. De modo que al intentar modular en la interacción entre PD1 y PDL1, voy a poder activar todo el sistema inmunitario mediado por linfocitos T y favorecer la infiltración de ese tumor por estos agentes y poder inducir tanto evitar la metástasis y el crecimiento y eventualmente la muerte de las células tumorales. Dentro de los agentes de este grupo tenemos nivolumab, que obviamente es un anticuerpo humano, y va contra PD1, pembrolizumab, ¿sí? Que en este caso es un humanizado, pero al igual que el anterior, va contra el receptor, PD1, antagoniza los receptores, y atezolizumab, que es un anticuerpo humanizado, en este caso actúa sobre el ligando, evitando que éste actúe sobre el receptor. ¿Tá? Para ir más o menos terminando, y en esto de que les planteo cómo el abordaje terapéutico en oncología ha ido cambiando en función de los diferentes tipos y estructuras que se van modulando en esto de una visión mucho más central hacia afuera, por así decirlo, aparece parte de lo que son los tratamientos agnósticos como novedad dentro de lo que es la terapéutica oncológica. Tal es así que el grupo de trabajo de medicina, como les traigo ahí de precisión de la ESMO, formó el grupo, el grupo para la clasificación y evaluación de los tumores agnósticos. Y bueno, básicamente la estrategia de terapéutica agnóstica tiene como objetivo modular mutaciones o alteraciones en proteínas o en estructuras tumorales que son mutaciones específicas. No así órgano o onco específico. Va a actuar directamente sobre esa modificación que es característica o está siempre presente en ese en o en los procesos tumorales, en esto de que no es específico de un órgano. Hay más o menos una secuencia histórica donde algunos fármacos que en principio aparecieron para quizás algún grupo de tumores o para un órgano específico, en función de sus propiedades farmacodinámicas, se ha visto que pueden modular otros tipos de tumores, que eso estaría vinculado justamente a una modificación genética específica, y de ahí surgen, por ejemplo, pembrolizumab, nivolumab, y por último, que si bien no forma parte de esta clase, es laro, larotrectinib. Disculpen, pero no sé cómo hacen para leer esto, pero lo vamos a ver en la clase anterior, el que viene, perdón, que son los fármacos de molécula pequeña. Con esto, con estas nuevas estrategias, este grupo de la ESMO lo que intenta es establecer nuevas definiciones en cuanto a las terapéuticas agnósticas, tal es así que define al tratamiento agnóstico al tumor de esta manera: cuando se apunta a una aberración molecular impulsora que define predominantemente el efecto terapéutico independiente de la biología específica del tumor, en esto que le decía. Pero también tenemos algunas estrategias que van a ser moduladas por el tumor, y acá el efecto terapéutico sobre una aberración molecular específica del tumor está modulado por la biología específica del tumor. ¿Ven? Y por último, la estrategia terapéutica restringida o restringido del tumor, cuando el efecto terapéutico sobre una aberración molecular específica solo está presente en un contexto biológico específico del tumor. Esto hace que en la estrategia terapéutica se cambie mucho el sentido de órgano específico y se intente modular más lo que les decía hoy, desde una modificación molecular, pero que no va solo al tumor, sino que incluso a las modificaciones propias del ambiente tumoral, que hace que en determinado ambiente esa mutación se sobreexprese, o consecuencia de esa mutación origine un ambiente tumoral que favorezca el crecimiento tumoral. Y bueno, en esta línea de vaivén irían estos nuevos apogeos terapéuticos. Y en esta línea les traje esto que me pareció interesante del actual presidente de este grupo dentro de la ESMO,
en la que él dice que sería útil justamente esta estrategia para destacar el cambio en la forma en que clasificamos las enfermedades dentro del grupo más amplio llamado cáncer, centrándonos en alternativas moleculares que impulsan el desarrollo del tumor en lugar del órgano de origen. Adoptar este enfoque en el futuro podremos abordar los retrasos en el desarrollo de medicamentos con los que luchamos actualmente. Esto me parecía sumamente interesante porque seguramente en oncología, como en otras estrategias terapéuticas e incluso quimioterapéuticas, como son los antibióticos, en el que, en el que luchamos contra una terrible dificultad terapéutica, que es la resistencia antimicrobiana, seguramente, y eso está claro por esta nueva línea de terapéutica en que muchos tipos de tumores, sin duda, tienen estrategias terapéuticas que son limitadas o de incluso de eficacia muy poco prometedora. Entonces, quizás esta nueva mirada, no yendo tanto al órgano, sino que más a la causa, en este caso genética, o a la principal modificación que permite la sobrevida de los tumores, parecería que sería la nueva estrategia terapéutica. A modo de resumen, y sin aburrirlos mucho más, estuvimos conversando un poco de la terapia oncológica dirigida. Hablamos principalmente, esto en terapéutica es inmunofarmacología, en particular, al intentar activar y modificar el sistema inmune. Este, Recordando un poco el concepto de medicamentos biológicos y de biosimilares, esto me parece importante que se lo lleven al menos de esta clase. Estos son de los diferentes los grupos de anticuerpos, al menos que intentamos ver, o sea, modulando el factor de crecimiento endotelial vascular, el receptor del factor de crecimiento, esperen un segundo, estoy con algunos inconvenientes. Bueno, una segunda interrupción, pero bueno, les decía, el receptor de crecimiento, de factor de crecimiento epidérmico tipo 1 y tipo 2, también modulamos proteínas de superficies y se modularon algunos antígenos. Y como les decía también al inicio, la clase intenta ordenar un poco, me parece, la cancha en el abordaje de las terapias dirigidas, en particular de los biológicos que participan en esta estrategia, y es parte de su actividad desarrollar el perfil farmacológico de estos principales grupos, repasando la farmacodinamia, el mecanismo de acción, los efectos farmacológicos, ¿no? Que exactamente no son lo mismo, pero van de la mano, conocer las principales características farmacocinéticas, ¿sí? El perfil de reacciones adversas es lo que ustedes tienen que formar en cada uno de los grupos que estuvimos viendo y hoy en esta clase y en los anteriores. Esto me trae un poco de lo que decía nuestro profesor, ahora ya cesando, en el que cuando enseñaban en terapéutica antes, básicamente el concepto a transmitir para los estudiantes era que cada médico debería conformarse su propia, su mínima de mecum, este, con los fármacos que utiliza todos los días. Yo creo que en su especialidad eso sería clave, y ustedes manejan un grupo terapéutico que varios grupos terapéuticos que son propios a su disciplina, contener estos conceptos farmacológicos en la forma del encare de elaborar el perfil de cada uno de estos, recordando de vuelta la farmacodinamia, la farmacocinética, los principales efectos adversos, los graves que tengo que saber, que tengo que estar preparado en caso de que aparezca, y así como los efectos adversos más frecuentes, porque son los que tengo que lidiar día a día en la práctica clínica. Es parte del conocimiento farmacológico que hace después a la terapéutica. Y obviamente es lo que le da las herramientas para la monitorización. Así que, sin más, espero que haya sido útil. Les dejo materiales en EVA y muchas gracias.